Bien, muy buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana. Como pueden ver en pantalla, vamos a desarrollar la parte número 1, el tema 20 del capítulo de soluciones. Seguimos estudiando pues, los sistemas dispersos que iniciamos la semana pasada y en esta clase vamos a ver en la primera parte de quizá la dispersión más importante, ¿no? Que vienen a ser las soluciones. La clase pasada vimos en conjunto qué cosas eran los sistemas dispersos y vimos tres variedades de ellas, ¿no? Bien, con este tema, jóvenes, también empezaríamos ya la segunda parte de este tercer bimestre, la segunda unidad, y ya nos estaríamos preparando pues para lo que viene a ser el examen bimestral, ¿no? Se han desarrollado varios temas, se van a escoger algunos, ¿no? De preferencia para la evaluación, se les va a avisar con tiempo, vamos a hacer un repaso y luego vendrá pues el examen, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces dando detalles de este sistema disperso que vienen a ser las soluciones o disolución. Como ya sabemos, esto viene a ser un sistema físico, viene a ser una mezcla de características homogéneas, ¿no? Toda solución, como es una dispersión, va a estar conformado por dos o más sustancias donde cada componente conserva sus propiedades, pues no ocurre reacción química. Esa es la característica de toda mezcla. Pero esta mezcla en particular tiene pues el carácter de ser homogéneo, ¿no? Homogéneo quiere decir que una vez que reunimos a los componentes, estos se dispersaron y ya no se pueden distinguir, ¿no? Más que a uno de ellos, que viene a ser el componente mayoritario. Entonces, no olvidar esto. La característica fundamental de las soluciones es que los componentes reunidos forman una sola fase, o sea, solamente voy a observar un componente, ¿no? Son sistemas monofásicos, se dice. Esto se explica porque los componentes se han distribuido de una manera uniforme entre sí a escala atómica y molecular, ¿no? Uniforme porque cada porción del sistema presenta la misma composición y propiedades. Por ejemplo, cuando ustedes disuelven azúcar en el agua, formarían una solución porque el azúcar se puede dispersar hasta moléculas, genera un sistema homogéneo, monofásico, pero a la vez uniforme. Uniforme, ¿qué significa, jóvenes? ¿No? Que una vez que se ha disperso pues, el azúcar, ustedes pueden, con una cañita, por ejemplo, ¿no? Tomar un sorbo de la parte de la superficie y luego tomar otro sorbo de la parte, pues, de la base, ¿no? De la recipiente que contiene esta solución y van a sentir la misma cantidad, pues, de azúcar, ¿no? El mismo dulzor. ¿Por qué? Porque el azúcar se ha distribuido de manera uniforme. No significa que hay más azúcar arriba o menos azúcar abajo, ¿no?
cada porción de la solución que vamos a obtener tiene las mismas características. Ahora, las soluciones se pueden presentar, jóvenes, como sólidos, líquidos o gases. La única condición que deben de cumplir es que deben ser mezclas homogéneas. Aquí algunos ejemplos. Miren esta muestra sólida, ¿no? Que es el acero, que está formado pues por dos elementos, hierro y carbono, dos materiales elementales. En una mezcla no hay reacción química acá. El hierro se sabe pues que es un material de color gris y el carbono es un material de color negro, ¿no? Cuando se derriten y se unen para formar el acero y esto solidifica, forma un sistema homogéneo. En ese sistema ustedes no pueden ver ni al hierro ni al carbono, ¿no? Ven solamente pues un material sólido de color plateado. Es uniforme, cualquier porción, jóvenes, de este acero tiene la misma cantidad pues de hierro y carbono en proporción, ¿no? Otro ejemplo, miren, estas muestras de vino, que también son soluciones. Todas las bebidas alcohólicas son soluciones, mezcla de agua y alcohol, porque el alcohol se disuelve en el agua. Y aquí tenemos tres variedades, ¿no? El vino pues blanco, ¿no? De color un poco amarillento, el vino rosé, ¿no? Rosado, y el vino tinto, ¿no? En todos ellos, jóvenes, hay pues agua, alcohol, azúcar, saborizantes, pigmentos, pero no podemos distinguir más que a un líquido, ¿no? De un color característico, una sola fase. Esa es pues la particularidad de estos sistemas dispersos que son las soluciones. Y también se pueden presentar obviamente en fase gaseosa, ¿no? Como el aire. El aire pues limpio y seco, que no tenga polvo ni humedad, es una solución. Sus componentes son nitrógeno, oxígeno y argón, y no se pueden distinguir uno de otro. Ojo, jóvenes, que el aire con polvo o con polen o partículas pues dispersas de tamaño considerable forman coloides, forman coloides. Pero el aire limpio y seco es una solución porque es perfectamente homogéneo. Todas las soluciones tienen entonces esta característica. Claro que nosotros en química no vamos a estudiar por las soluciones sólidas ni las soluciones gaseosas. Lo que vamos a ver básicamente son las soluciones líquidas. Y más aún, aquellas soluciones donde esté presente el agua. Pero hay muchos ejemplos más, jóvenes, en los tres estados. Bien, componentes de las soluciones. Como las soluciones, jóvenes, son dispersiones, mínimo deben tener dos componentes, ¿no? La fase dispersante, que es el medio en el cual se van a distribuir los otros componentes, y las fases dispersas, que son los componentes distribuidos, ¿no? Aquí van a tener nombres particulares. Una solución debe contener como mínimo dos componentes, ¿no? Y en este caso se denominará solución binaria, le llaman, solución de dos componentes. Estos componentes van a recibir los siguientes nombres. Uno de ellos se va a llamar el solvente. STE es una notación para designarlo en los ejercicios. El solvente también se le llama disolvente, ¿no? Que los nombres no significan necesariamente lo mismo, ¿no? Pero se conoce como también disolvente. Es el componente que en la mayoría de los casos se encuentra en mayor cantidad, por lo que sirve como medio, ¿no? Para que los demás se distribuyan dentro de él. Su mayor proporción define el estado físico de la solución. Es decir, la apariencia de la solución, sólida, líquida o gaseosa, va a depender del solvente porque él está en mayor cantidad. Esto significa, jóvenes, que si el solvente es sólido, líquido o gas, la solución va a ser sólido, líquido o gas respectivamente, independientemente del soluto. El soluto puede estar en cualquier otro estado físico, pero el solvente va a definir el estado de la solución. Es como el agua y el azúcar, ¿no? El solvente es el agua, líquido, y el azúcar pues es sólido, pero la solución es líquida, ¿no? La apariencia de la solución es líquida, ¿por qué? Porque el solvente, agua, es líquido. Bien, toda solución, jóvenes, posee un solo solvente, ¿no? Un solo solvente, y en las soluciones líquidas, comúnmente el solvente va a ser el agua, ¿no? Y en ese caso, la solución se va a llamar acuosa, solución acuosa. Pero hay que recordar, jóvenes, que el agua no es el único solvente que existe, existen muchos más, tanto líquidos, sólidos como gaseosos, ¿no? Pero el agua es el más usado. Y además, jóvenes, el agua tiene la particularidad de disolver a muchas sustancias, es por eso que se emplea comúnmente, ¿no?
pero no disuelve a todos, ¿saben? En algunos textos, inclusive en biología, al agua le llaman pues solvente universalis, ¿no? Y eso pues es relativo porque universal será porque disuelve pues a muchos, pero no disuelve a todos. El agua no disuelve la madera, el agua no disuelve los metales, el agua no disuelve los plásticos, no disuelve las grasas, muchas sustancias tampoco se disuelven en agua. Por eso el término solvente universal pues es relativo, ¿no? Pero nosotros sí vamos a ver pues soluciones donde el agua sea pues el solvente y se va a llamar solución acuosa. Los otros componentes se llaman solutos. STO va a ser su notación para designarlo en los cálculos. El soluto sí puede ser más de uno, puede ser 1, 2, 3, 4 o más, ¿no? En el caso de la solución binaria, como hay dos componentes, uno sería pues el solvente y otro sería pues el soluto, ¿no? Pero por lo general, jóvenes, las soluciones van a ser pues, de varios componentes y vamos a tener varios solutos. Como la bebida gaseosa, por ejemplo. Las bebidas gaseosas son soluciones siempre y cuando no se agiten, ¿no? Porque si se agita forma espuma y generaría pues un coloide, ¿no? Cuando no se agita es una solución porque es homogéneo. Y ustedes en las etiquetas van a ver muchos componentes, ¿no? El componente mayoritario obviamente es el agua, pero hay otros componentes como el azúcar, el gas, saborizantes, hay sales, hay ácidos, hay colorantes, hay estabilizadores, hay preservantes y una serie de cosas, ¿no? Muchos solutos. El único solvente vendría a ser pues, el agua, ¿no? El soluto, entonces, o los solutos son las sustancias disueltas. Por lo general, jóvenes se encuentran en cantidades pequeñas respecto pues, al solvente. El solvente va a estar pues, en mayor proporción. Sin embargo, a pesar de esa cantidad pequeñita, el soluto es responsable de las propiedades químicas de la solución. O sea, la propiedad de una solución, cómo se comporta químicamente, va a depender de quién sea el soluto disuelto. Y a menudo, jóvenes, el nombre de la solución va a depender pues, de quién esté como soluto, ¿no? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas le llaman así, estas soluciones alcohólicas, no porque tenga agua, sino por el soluto que está disuelto, que es un alcohol, ¿no? Las salmueras, por ejemplo, que se utilizan en distintos campos para madurar o preservar sustancias, como la salmuera que está dentro de las latas de atún, hay un líquido salado que es salmuera, o la salmuera donde se colocan pues, las aceitunas para que maduren, son soluciones de agua con sal. Se le llama salmuera no por el agua, no por el solvente, sino por el soluto. Las lejías, jóvenes, son otro tipo de soluciones, ¿no? Que se llaman así por los blanqueadores, ¿no? O los vinagres, ¿no? Que contienen pues ácidos orgánicos, principalmente ácido cítrico, perdón, ácido acético, que puede venir pues del vino de la uva o del vino pues de la manzana, y así. Tienen su nombre porque el soluto pues tiene esa particularidad, ¿no? De generar una especie de vino agrio, por eso de ahí el nombre de vinagre. El soluto entonces es el componente más importante de la solución porque es responsable de las propiedades químicas de la solución. El solvente es simplemente el espacio, ¿no? Donde se van a distribuir los solutos. Existen soluciones, jóvenes, de 2 a más componentes. Nosotros vamos a ver normalmente aquellas que tengan 2 o a lo más 3 componentes, ¿no? Pero hay soluciones que tienen hasta 50 componentes, ¿no? Como el caso del agua de mar, libre pues de arena, ¿no? Y de seres vivos, ¿no? Porque en el agua de mar pues abundan los seres vivos. Es una solución multicomponente, ¿no? Se han logrado encontrar en el agua de mar hasta 50 tipos de solutos, ¿no? Ese tipo de soluciones complejas no se van a estudiar, nosotros vamos a ver a nivel pre las soluciones binarias principalmente o ternarias, ¿no? Que tengan 3 componentes. Bien, tipos de soluciones y su preparación. Las soluciones, de acuerdo al estado físico, cómo se encuentran, pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas. Hemos mencionado ya esos primeros tipos, ¿no? Pero habíamos dicho que también nosotros vamos a ver principalmente las soluciones líquidas, ¿no? Y donde el agua, pues, sea el solvente. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a tener otros tipos de soluciones dentro de las líquidas. Y la clasificación de ellas va a depender, jóvenes, de qué estemos analizando. Por ejemplo, si analizamos quién es el soluto y quién es el solvente en una solución, podemos tener 2 tipos, ¿no? Las soluciones iónicas y las soluciones moleculares.
Las soluciones iónicas contienen pues solutos iónicos disueltos como las sales, cloruro de sodio, por ejemplo. Y las soluciones moleculares tienen pues sustancias moleculares como la glucosa. En el suero, por ejemplo, ¿no? El suero que se inyecta pues a las personas cuando han perdido sangre, están hechos básicamente de azúcar, de agua con azúcar, ¿no? Es una solución molecular. Las soluciones iónicas contienen iones, por eso provienen pues de sustancias iónicas como las sales. Otra forma de clasificar los jóvenes es según si esta solución conduce a la electricidad o no. Si conduce a la electricidad se llama solución electrolítica, ¿no? Como los electrolitos, por ejemplo, las gaseosas, ¿no? Estas bebidas electrolíticas como el Gatorade, Powerade, ¿no? Contienen, son conductoras de la electricidad, contienen electrolitos, ¿no? Normalmente sustancias iónicas, y hace que la persona se recupere, ¿no? Cuando tiene mucha actividad pues, física o ha sufrido pues algún problema de deshidratación. Las soluciones electrolíticas conducen la electricidad, mientras que las no electrolíticas, como el agua con azúcar, el agua con alcohol, ellos no conducen la electricidad, son soluciones no electrolíticas. Otra forma de clasificar jóvenes es de acuerdo a la cantidad de soluto disuelto. Las soluciones pueden ser diluidas, si tienen poquito soluto, concentradas, si tienen una cantidad pues apreciable, saturadas cuando está al límite de la cantidad de soluto, y sobresaturadas cuando ya sobrepasó pues esa barrera y el exceso de soluto ya no disuelve, se va al fondo del recipiente. Esto va a depender, jóvenes, de la temperatura a la cual se prepare la solución y de una propiedad llamada la solubilidad que vamos a tratarla acá. Normalmente, jóvenes, las soluciones que nosotros compramos, consumimos o utilizamos, ¿no? Para diversos fines, son concentradas, o sea, tienen una cantidad apreciable de soluto y muchas veces no se puede usar directamente, sino hay que reducir esa concentración mediante un proceso de dilución. Y no solamente las soluciones, ¿eh? La mayoría de productos, jóvenes, dispersos, sistemas dispersos, que son comerciales, son concentrados. Por ejemplo, la lejía, ¿no? Que es una solución, en sus botellitas viene concentrado, o sea, nosotros no podemos usarlo directamente, ¿no? De la botella porque quemaría la ropa, ¿no? En vez de blanquearlo. Se agrega el agua para diluir. O la misma leche, no es una solución la leche, pero también viene concentrado, ¿no? No podemos tomar la leche, o al menos no tiene pues un sabor agradable la leche directamente del tarro, ¿no? Lo que se hace es diluirlo, ¿no? En las saturadas son soluciones pues al límite, ¿no? Ya se acepta, ahí hay el máximo de soluto permisible, ¿no? Preparar una solución, jóvenes, como saben ustedes, es preparar una mezcla. O sea, debo reunir dos o más sustancias sin que haya reacción química, ¿no? Pero para que salga una solución, esa mezcla debe resultar homogénea. Y ahí la dificultad, ¿no? Quiere decir, yo no puedo reunir por reunir cualquier cosa. Antes de reunir, debo pues analizar quién con quién voy a mezclar para garantizar que la mezcla me salga homogénea. O sea, debo considerar quién va a ser el soluto, quién va a ser el solvente, ¿no? Por ejemplo, si utilizo el agua como solvente, no voy a utilizar pues cualquier soluto. Debe ser un soluto que se disuelva en el agua y en una cantidad también pues fija, ¿no? En el agua puedo disolver un alcohol, puedo disolver azúcar, puedo disolver sal, puedo disolver pues ácidos, puedo disolver hidróxidos, ¿no? Pero no puedo disolver otros materiales. Por ejemplo, no puedo disolver los plásticos, ¿no? Entonces, si yo agrego un plástico al agua, no me va a dar pues una solución. Tendría que utilizar otro disolvente. El agua ras, el thinner, sí disuelven los plásticos, jóvenes, ¿sabes? Ahí se puede formar solución. Por eso se dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Si yo quiero disolver una grasa, no puedo utilizar agua, tengo que utilizar pues un disolvente de naturaleza similar a la grasa como el querosene, la propia gasolina o el thinner o la guarrás, ¿no? Así formaría una solución. Normalmente el agua solo disuelve a sustancias polares como él o a sustancias iónicas, mientras que para sustancias que no tienen polos apolares como las grasas, aceites, plásticos, resinas, látex, requiero un solvente de esa misma naturaleza, que es apolar. Por otro lado, jóvenes, ustedes habrán notado, porque en casa también preparamos muchas soluciones, que hay algunos que se disuelven más rápido en mayor cantidad que otros. Por ejemplo, el azúcar es más fácil disolverlo que la sal en el agua, ¿no?
Y este proceso de disolución se acelera, jóvenes, con el cambio de la temperatura. El azúcar se disuelve en mayor cantidad y más rápido en agua caliente que en agua fría. O sea, el proceso de disolución depende de la temperatura y a veces es favorecido por la temperatura y a veces no. Cuando es favorecido se dice que el proceso es endotérmico, se absorbe energía, y cuando no se dice que el proceso es exotérmico, se libera energía. O sea, yo más bien tengo que enfriar para disolver pues a la sustancia. Esas consideraciones, jóvenes, son importantes pues en la teoría y le podrían preguntar a ustedes pues respecto a algunos ejemplos, ¿no? Por decir, la gaseosa, ¿no? Cuando está caliente, el gas tiende a escapar más rápidamente. El gas es un soluto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la disolución de los gases, vamos a ver, no se favorece por calentamiento. El gas se disuelve en mayor cantidad y más fácil cuando el agua está helada, ¿no? ¿Por qué? Porque así se evita que las moléculas del gas alcancen más energía y escapen en vez de disolverse, ¿no? Bien, eso en cuanto, jóvenes, a la teoría. En la parte cuantitativa de cálculos, una vez que nosotros ya preparamos la solución, ¿no? Considerando si esta va a ser binaria, ternaria, o considerando qué solvente, qué soluto vamos a utilizar, se deben medir las cantidades, ¿no? Utilizadas en la preparación. Y para eso hay que considerar, en primer lugar, este término llamado la solubilidad, que se denota con la letra pues, mayúscula S. Ustedes habrán notado que cuando preparan pues, sus bebidas en casa, su café, té, le agregan el azúcar se disuelve en agua, forman una solución, pero hay un límite para esto, ¿verdad? Va a haber un límite en la cantidad de azúcar que ustedes pueden echar, ¿no? La cantidad de agua que ustedes van a utilizar como solvente va a admitir un límite de soluto disuelto. Si ustedes sobrepasan ese límite, el exceso ya no va a disolver. Pueden estar agitando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días y no va a disolver, jóvenes, porque se admite pues un máximo para cada cantidad pues, de solvente. Ese máximo lo indica, jóvenes, este factor llamado la solubilidad. También se denomina factor de solubilidad. Es aquel parámetro empleado en la preparación de soluciones saturadas, o sea, la solubilidad se utiliza para preparar soluciones al límite, ¿no? Y nos indica la máxima cantidad en gramos, aquí vamos a poner masa, de soluto que se podrá disolver por cada 100 gramos de solvente a una determinada temperatura. Para medir la solubilidad, yo voy a tomar una referencia, 100 gramos de solvente, y voy a empezar a disolver, jóvenes, soluto en esa cantidad. Y voy a llegar a un límite, ¿no? Ese límite, ese número que me va a salir de gramos, ¿no? De soluto que se puede disolver en esos 100 gramos de solvente, me va a indicar la solubilidad. Y normalmente es un número nada más, ¿sabes? Que me va a indicar cuánto es soluto como máximo se puede disolver en 100 o en cada 100 gramos de solvente. Para los ejercicios le van a dar ese número de esta forma, ¿no? Así. En notación sería así, aunque normalmente le van a dar textualmente, ¿no? Le van a decir la solubilidad S de un determinado soluto a una temperatura vale X. Ese X representa la masa en gramos de ese soluto máximo que se va a disolver por cada 100 gramos de solvente. O sea, la comparación se hace entre soluto y solvente, por si acaso. La referencia es 100 gramos de solvente. Por ejemplo, le puede venir así, ¿no? La solubilidad del cloruro de sodio a 25 grados centígrados es 18. ¿Cómo se lee eso, no? Se lee, jóvenes, que si yo tengo 100 gramos de solvente, ahí a lo más puedo disolver 18 gramos de sal a esa temperatura por cada 100 gramos. Ahora, si yo tengo pues más solvente, podré disolver más, pero por cada 100 gramos solamente se puede disolver 18 gramos. Esto se lee así entonces, ¿ah? Quiere decir que a 25 grados centígrados y en 100 gramos de solvente se podrá disolver como máximo 18 gramos de sodio. El resultado sería 118 gramos de solución saturada, ¿no? Porque se supone que la solución es el todo, la suma del soluto más el solvente, ¿no? Si el soluto es 18 y el solvente es 100, me va a dar 118 gramos de solución que estaría límite. Esa solución se va a llamar saturada. En las soluciones acuosas, la referencia es 100 gramos de agua, ¿no? Porque 100 gramos de solvente.
Pero en el agua, jóvenes, con el agua también se puede operar, en vez de masa, 100 gramos, se puede usar volumen, ¿ah? Porque como el agua tiene densidad 1, decir 100 gramos de agua es lo mismo que decir 100 mililitros de agua. O sea, para la solución de esa cosa podemos decir que la solubilidad mide la máxima cantidad de solutos en gramos que se puede disolver por cada 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua, que es lo mismo, ¿no? Porque 1 mililitro de agua es lo mismo que 1 gramo, porque la densidad del agua es 1. Para el agua su masa y volumen son numéricamente iguales. Por ejemplo, si dicen en medio litro de agua, ¿cuánto puedo disolver? Entonces medio litro de agua son 500 mililitros, pues, o 500 gramos. Si yo sé cuánto se disuelve en 100 gramos, puedo saber cuánto se disuelve, pues, en 500 gramos, ¿no? Sería el quíntuplo, ¿no? Así. Por eso, para los cálculos vamos a considerar esto. Si la temperatura es constante, jóvenes, la cantidad de soluto que yo voy a disolver es proporcional a la cantidad de solvente empleado. Más solvente, más soluto, ¿no? Por ejemplo, para este caso del cloruro de sodio, se cumple esto, ¿no? Que si su solubilidad es 18, se cumple pues que en 100 gramos de agua voy a disolver 18 gramos de sal. Pero si yo tengo, jóvenes, 200 gramos de agua, que es el doble, también podré disolver pues el doble de sal, ¿no? Y si tuviese pues menos agua, menos sal también se disolvería, ¿no? Como en estos casos. Si yo tuviese 50 gramos de agua, ya no puedo disolver 18 gramos de sal, solamente disolvería 9, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la mitad de la cantidad de agua de referencia. La referencia siempre es 100 gramos. Si tengo 50, voy a disolver 9. Y como esto es proporcional, jóvenes, si yo tuviese 500 gramos de agua, sería pues 90 gramos de sal, ¿no? Porque de 50 a 100 a 500, lo estoy multiplicando por 10, aquí también se multiplica por 10. Son proporcionales. La solubilidad me va a indicar pues la proporción. Por eso para los ejercicios, cuando le den la solubilidad, ustedes, ¿no?, establezcan esta proporción definida, ¿no? Va a ser así. La masa del soluto es a la solubilidad, ¿no? 18, como la masa del solvente siempre es a 100, porque esta es la referencia 100, y la masa de la solución sería 118, que sería la suma. Esa es la proporción. Si ustedes ponen acá 500 de solvente, pueden averiguar cuánto es soluto hay acá, ¿no? Sería 500 entre 100, sería 5 por 18, sale 90, lo que está acá, ¿no? Si aquí ponen 50, esto sería un medio, pasan a multiplicar acá, sería 9. O sea, esto es para los cálculos directos. Para que no estén aplicando regla de 3, porque por regla de 3 diríamos, pues, solubilidad de cloruro de sodio en agua, 18. Significa que en 100 gramos de agua, 18 gramos de sal. 500 gramos de agua pongo X y aplico pues la regla de 3, ¿no? Pero mejor establezcanlo así. Claro que la proporción base son estos dos nada más, ¿ah? Porque la solubilidad se mide soluto, solvente. Esto ya, solución lo pueden tomar como referencia, suma, cuando le den datos de solución. Pero normalmente vamos a operar entre soluto y solvente. Yo debo conocer al soluto y al solvente. Y debajo del soluto siempre va a ir la solubilidad, debajo del solvente siempre va a ir la referencia, que son 100 unidades, ¿no? Por lo tanto, cuando en un problema le den pues datos de solubilidad, pueden establecer esta proporción para hacer los cálculos directos. Por ejemplo, si le dijesen, a ver, la solubilidad de la sal nitrato de potasio en agua es de 25. O sea, ese vale 25 a 30 grados centígrados. O sea, teniendo eso, ustedes establecen esta proporción, ¿no? Si la solubilidad es 25, ponen acá, masa de soluto es a 25, masa de solvente es a 100 y masa de solución es 125. La solución siempre es la suma, ¿no? Soluto y solvente. En este problema dice, por lo tanto, si se tiene 750 gramos de solución, o sea, me dan esto de acá, masa de solución, 750 gramos, le pueden pedir cuánto de soluto y cuánto de solvente hay en esa cantidad. Entonces, ustedes van a reemplazar 750 acá y pueden hallar cuánto es soluto y cuánto es solvente, ¿no? Reemplazando sería 750, hacen la operación y el soluto saldría pues 150, porque esto de acá sale 6, ¿no? 6 por 25, 150. Para el solvente sería pues 6 por 100, sería 600. La suma, 750, porque ya hemos dicho que la solución es la suma de soluto y de solvente, ¿no? Así. Entonces pueden establecer la proporción. Siempre debajo del soluto va a ir la solubilidad, debajo del solvente va a ir 100
y debajo de la solución es la suma de esas dos cantidades. Nuevamente, esto de la solución es opcional solamente cuando le den datos solución, porque la igualdad va a estar en estos dos nada más, principalmente, ¿no? Y así. Bien, eso para operar con solubilidad. Curvas de solubilidad. Esto ya por cuestiones teóricas, ¿no? Se va a cumplir, jóvenes, lo siguiente. Por lo general, no siempre, ¿eh? Cuando el soluto es sólido y líquido, su solubilidad aumenta con la temperatura. Quiere decir que mayor temperatura, mayor cantidad de soluto, sólido o líquido se puede disolver. De preferencia, pues, en el agua, ¿no? Quiere decir que la solubilidad del soluto sólido y líquido se favorece por calentamiento. Caliento el agua, mayor cantidad podré disolver. Mientras que para los gases, la solubilidad es inversa con la temperatura. Eso quiere decir, jóvenes, que si el agua está caliente, el gas no se va a disolver en una cantidad grande, sino poquito. Conviene que el solvente esté frío para disolver con facilidad, pues, a un gas. La solubilidad de un gas se favorece por enfriamiento. Fíjense en esta gráfica, donde hay varias curvas de diferentes solutos, todos sólidos, y prácticamente todos tienen pendiente positiva, ¿no? O sea, la curva, pues, va hacia arriba respecto a la recta horizontal, que es la temperatura. Más temperatura, más pronunciada la curva hacia arriba, indica que está aumentando la solubilidad. Por lo general, ¿no? Porque hay excepciones. Una excepción es acá el caso de esta sal llamado el sulfato de cerio, que cuando aumenta la temperatura más bien baja la solubilidad. Pero el resto, o la mayoría, cumple que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Fíjense la glucosa, miren, ¿no? A 0 grados centígrados su solubilidad es algo de 45. Quiere decir que en 100 gramos de agua yo puedo disolver 45 gramos de glucosa, azúcar. Pero si aumento, miren la temperatura, hasta 30 grados centígrados en la gráfica, la glucosa corta acá, su solubilidad es 120. O sea, aumenta considerablemente, ¿no? Para decalentarlo de 0 a 30, pasamos pues de 45 a 120. Significa que a 30 grados centígrados, en 100 gramos de agua puedo disolver hasta 130 gramos de azúcar, ¿no? De azúcar glucosa. Aumenta con la temperatura, por lo general, ¿no? En cambio, el cloruro de sodio, miren, su curva pues es casi recta. Significa que es difícil disolver a la sal. Por más que calienten, la solubilidad aumenta poquito. En cambio, el azúcar aumenta grande, ¿no? O sea, puedo disolver más azúcar en agua caliente. En cambio, la sal, ustedes pueden calentar un poquito más y van a disolver poquitito más, ¿no? Porque su curva no es tan pronunciada. Y la curva más pronunciada en esta gráfica es para el nitrato de amonio, ¿no? A 0 grados centígrados, miren, casi 115 gramos puedo disolver. O sea, el agua casi congelada puedo disolver casi 115 gramos, pues, de nitrato, ¿no? De amonio. Y si lo elevamos a 10, puedo disolver hasta 140. Es así. Entonces, eso para teoría, la solubilidad de los sólidos líquidos, de los solutos sólidos y líquidos en agua aumenta con la temperatura en la mayoría de los casos. En cambio, en los gases no es así. Miren esta gráfica. Estas curvas tienen pendiente negativa, o sea, disminuyen, decrecen a medida que aumentamos la temperatura, aquí la horizontal. Estos ya son gases, ¿no? Los colores se indican acá. El oxígeno, por ejemplo, está en verde, ¿no? Si tenemos agua a 0 grados centígrados, ahí se puede disolver como máximo algo de 7 miligramos de oxígeno por cada 100 gramos de agua. Y si el agua se calienta, jóvenes, hasta, por ejemplo, acá, 30 grados centígrados, la solubilidad del agua baja, del oxígeno baja hasta menos de 4 miligramos, ¿no? 4 miligramos, poquito. O sea, mientras más caliente esté el agua, los gases se disuelven en menor cantidad. Porque el calentamiento más bien tiende a hacer que el gas escape, ¿no? de el agua, ¿no? Y eso explica muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo, la contaminación térmica de las aguas. Cuando las empresas, las fábricas botan sus aguas, jóvenes, de sus calderas a los desagües, y estos van pues a los lagos, lagunas, ríos,
el agua se calienta, se escapa el oxígeno y los peces mueren. O en el caso pues de el calentamiento global, este problema de contaminación, está haciendo, jóvenes, que el agua de los mares también se calienta. Y se escapa el oxígeno y los peces mueren. Solemos decir, jóvenes, que el mar peruano es uno de los más ricos en vida, ¿no?, del mundo. ¿Por qué hay tanta vida, jóvenes, marina en nuestro mar? Porque el agua es fría, ¿no? Y en el agua fría la cantidad de oxígeno disuelto es bastante grande, por eso hay bastante vida, ¿no? En cambio, en las zonas tropicales donde el agua es caliente hay menos vida. Esa es la explicación. Los gases siempre se disuelven en mayor grado cuando la temperatura es baja. Hay que bajar la temperatura. Bien, en el caso de los solutos sólidos, jóvenes, si se tienen soluciones al límite y estas se enfrían, la solubilidad disminuye, por lo que una parte del soluto disuelto se separa de la solución por cristalización. Mientras que si se calienta la solución, es necesario agregar más soluto para saturar la solución. Significa, jóvenes, que si ustedes, por ejemplo, no prepararon su bebida agua con azúcar y se pasaron de azúcar y hay azúcar en el fondo que no disuelve, pueden calentar, ¿no?, este sistema y van a ver que el azúcar que no estaba disuelto va a empezar a disolverse. Porque a mayor temperatura aumenta la solubilidad, entonces puedo disolver más. Pero si hacen lo contrario, ¿no?, si tenían ya su bebida al límite de azúcar y luego lo ponen a la congeladora, ustedes pueden ver, jóvenes, que a medida que baja la temperatura, el azúcar se va separando, se va a ir yendo al fondo del recipiente, bajando, cayendo, así como nieve, ¿no? Y se cristaliza. Eso pasa, ¿por qué? Porque al enfriar estamos disminuyendo la solubilidad y lo que estaba disuelto empieza a dejar de disolver, ¿no? Y se va a ir al fondo por cristalización. Eso pasa normalmente en los solutos sólidos. Es por eso, no sé si ustedes habrán dado cuenta, cuando han puesto su refresco, por ejemplo, en la congeladora y se ha vuelto hielo, habrán notado que siempre la parte más dulce es la parte del fondo, ¿no? Porque conforme iba enfriándose, el azúcar ha ido cayendo pues al fondo, separándose por cristalización. Y esa es la parte más dulce, ¿no? La parte de la superficie en el agua congelada tiene menos azúcar. Y eso es muy importante, jóvenes, porque es una técnica de separación. A nivel industrial, por ejemplo, ¿no?, si tenemos agua de mar y queremos separar pues la sal para volverlo agua dulce, lo que se hace es enfriarlo, ¿no? Así la sal se va a ir al fondo y lo que queda pues de agua va a tener menos sal y se puede utilizar para diversos fines. Esto se llama separación por cristalización. Y en los ejemplos le pueden pedir, ejercicios le pueden pedir cuánto de soluto se va a separar si bajamos la temperatura, ¿no? Como en estos casos. Veamos aplicaciones ya. Ejemplo número 1. Dice, se disuelven 28 gramos de cierta sal en 250 gramos de agua a 20 grados centígrados. Y luego se le calienta hasta 50 grados centígrados, donde la solubilidad es 19. O sea, a 50 grados centígrados la solubilidad es 19. La pregunta es, ¿cuánto más de sal se debe agregar a la solución para saturarla a 50 grados? O sea, para llevarlo al límite, ¿no? Ojo que la solución ya tiene 28 gramos. Lo que voy a hacer yo es, conociendo la solubilidad, es averiguar cuánto es el máximo que puedo disolver. Y como ya tengo 28 gramos, voy a averiguar cuánto puedo agregar adicional, ¿no? Entonces la operación se va a hacer a 50 grados centígrados, donde la solubilidad es dato, 19. Y hemos dicho, jóvenes, que cuando tenemos la solubilidad podemos establecer esta proporción, ¿no? Es así. Masa de soluto es a la solubilidad 19 y masa de solvente siempre 100. El solvente es dato, tengo 250 gramos de agua. Acá está, voy a reemplazar 250 para averiguar en esos 250 cuánto como máximo puedo disolver de soluto. Reemplazo acá, hago las operaciones y me sale 47,5 gramos. Quiere decir, jóvenes, que si tengo 250 gramos de agua y estamos a 50 grados centígrados, la cantidad de sal que puedo disolver como máximo es 47,5. Pero esa solución ya tenía 28 gramos de agua. Me está preguntando cuánto más debo agregar, ¿no? Entonces, lo que voy a agregar sería pues la diferencia, ¿no?
Luego se observa que se necesita más soluto para saturar la solución. La cantidad de sal que debe adicionarse a lo que ya tenía sería pues esta diferencia, ¿no? Este es el máximo, hay que restarle pues lo que ya había y lo que debemos agregar es 19,5 gramos. Eso pasa con solutos sólidos, o sea, si calentamos, aumenta la solubilidad, podemos disolver más. Pero si hacemos lo contrario, o sea, si enfriamos, en ese caso más bien estaríamos reduciendo, ¿no? Se va a separar el componente solito por enfriamiento. Como este ejemplo, a ver, ejemplo número 2. Dice, se tiene 369 gramos de una solución saturada de cierta sal a 45 grados centígrados. Está saturada, esto está líquido, ¿no? Donde la solubilidad es 23. Dice, dicha sal se enfría hasta 20 grados centígrados. O sea, de 45 vamos a enfriarlo a 20. Donde la solubilidad también ya no es 23, porque va a bajar, es 15 ahora, ¿no? Y nos están preguntando, determine la cantidad de sal que se separa por cristalización. Entonces, lo que voy a hacer acá yo es primero averiguar cuánto de sal había a 45 grados centígrados, que es el límite, ¿no? Luego voy a averiguar cuánto de sal se puede disolver a 20 grados centígrados, ¿no? Que es un valor menor, y la diferencia, jóvenes, es lo que se va a separar, ¿no? Entonces, esto va a ser así. Primero, la solubilidad, jóvenes, se mide en función a la cantidad de solvente, ¿eh? Yo no tengo el solvente, lo que tengo es la solución, 369 gramos, entonces primero voy a hallar pues el solvente y el soluto. Voy a operar primero a 45 grados centígrados, donde S vale 23. Entonces se cumple esta proporción, ¿no? La masa de soluto es a 23, el solvente es a 100 y la solución es 123. Aquí se utilizan los 3, jóvenes, porque el dato es la solución, ¿no? Esto me dan de dato, 369. Voy a reemplazar, esto es 3, ¿verdad? Paso a multiplicar acá, paso a multiplicar acá, y tendría que la masa de solvente es 300 gramos y la masa de soluto 69 gramos. Significa, jóvenes, que para esta primera solución, en 300 gramos de agua, el máximo disuelto es 69 gramos de sal. Ahora yo voy a enfriar eso, voy a enfriar el agua y voy a averiguar cuánto de sal permanece disuelto y cuánto pues se va a separar, ¿no? Vamos a bajar la temperatura de 45 hasta 20, ¿no? Hacemos otra operación acá. Donde S ya no vale 23 como era al inicio, sino vale 15. Entonces se cumple esta proporción. Masa de soluto es a 15, masa de solvente siempre, solvente 100. Esto no cambia. Ahora ya no voy a utilizar la solución porque ya no tengo pues la solución, ya tengo el soluto y tengo el solvente. El solvente se mantiene, el agua sigue pues 300 gramos. El soluto sí va a cambiar porque la solubilidad ya no es la misma, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá 300, que es el solvente, sobre 100 y aquí 15. Y me va a salir 45. Significa, jóvenes, que estando a 45 grados centígrados, calculamos y llegamos a la conclusión que se puede disolver 69 gramos de sal. Mientras que cuando bajé la temperatura, me doy cuenta que el máximo que se puede disolver solo es 45. Significa que de esos 69 han empezado, jóvenes, a irse al fondo, poco a poco el azúcar, hasta llegar a 45. La cantidad que se separa por cristalización sería pues también la diferencia. Esto había disuelto a 69, a 45 grados. Pero cuando fría 20, solamente se disuelve 45. Significa que la diferencia es lo que se ha ido al fondo. ¿Cómo se vería esto, jóvenes, en una imagen, no? Esto en el laboratorio, ustedes cuando ingresen, si estudian química, van a verlo así, ¿no? O sea, van a preparar la solución. 300 gramos de agua, 69 gramos de sal. Lo agitan homogéneo. Lo llevan a la congeladora y conforme pasa el tiempo, la sal se va a ir al fondo y va a cristalizar. Y observarían, jóvenes, una imagen de esta forma. Fíjense en esta imagen, ¿no? Así lo verían, ¿no? Primero era transparente, a 45 grados, pero conforme estaba bajando la temperatura, bajando hasta 20, empezó a aparecer los cristales. Ahora pueden abrir la botella y vaciar el líquido a otro recipiente y tendrían pues una solución también saturada, pero a otra temperatura. Y ya lograron separar la sal, ¿no? Esto es separación por cristalización. Recuerden entonces, cuando se calienta el agua, podemos disolver más soluto sólido,
pero cuando se enfría, más bien se va a separar el soluto porque a temperaturas bajas se disuelve menos soluto. Bien, vamos a culminar, porque en esta práctica nos hablan jóvenes de expresar las cantidades de soluto y solvente en la solución, viendo lo que es la concentración de una solución. La concentración de una solución, jóvenes, es aquella propiedad que nos indica la cantidad de soluto disuelto en la solución respecto pues al solvente y al total que viene a ser la solución. Quiere decir que una vez que yo ya preparé la solución, considerando pues la naturaleza de soluto y solvente y también considerando la solubilidad, voy a etiquetar esa solución y en la etiqueta voy a colocar cuánto de soluto hay respecto al total de la solución. Y normalmente, jóvenes, esa cantidad que se pone se puede expresar en términos físicos y en términos químicos. Esta primera clase de soluciones vamos a ver las formas físicas de concentración. Y las formas físicas van a ser porcentajes. En la etiqueta vamos a decir, ¿no? El soluto representa el 15%, ¿no? El soluto representa el 10%, ¿no? O el soluto, pues, en el caso de los alcoholes, soluciones alcohólicas está a 70 grados, 80 grados, 90 grados, ¿no? Que también tiene que ver con porcentaje. Formas físicas de concentración. Relaciona propiedades físicas del soluto y del solvente, principalmente, jóvenes, masa y volumen. Aquí vamos a ver porcentaje en masa, porcentaje en volumen. Y se llaman formas físicas porque no son afectados por la naturaleza química del soluto. O sea, no me interesa en realidad quién es el soluto, solamente necesito conocer la masa y su volumen. Representan pues la forma física de concentración comunes, ¿no? Casi todos los productos que nosotros consumimos para diversos usos, en la etiqueta se indica porcentaje. Porcentajes en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa. Productos domésticos como la lejía, el ácido muriático que utilizamos para limpieza, el vinagre, los vinos, la cerveza. En las etiquetas dicen el porcentaje, jóvenes, que es concentración física. Y vamos a ver nosotros tres de ellas principalmente, ¿no? Porcentaje en masa de soluto. Como todo porcentaje, jóvenes, va a indicar pues la parte del soluto respecto al total multiplicado por 100, ¿no? Matemáticamente el porcentaje en masa se calcula así. Porcentaje masa, STO, ese soluto, sería la masa del soluto sobre el total, que es la masa de la solución, multiplicado por 100. Quiere decir que la etiqueta dice 15% en masa de soluto, significa que de toda la masa de la solución, el soluto es el 15%. Se puede hacer cálculos aritméticos. El otro es porcentaje en volumen de soluto. Nos indica la parte en volumen de soluto respecto a la solución, es porcentaje. Es igual que el porcentaje en masa, solo que aquí vamos a utilizar volumen. Normalmente, jóvenes, se emplea para soluciones de soluto y solventes líquidos, como la cerveza, por ejemplo, que tiene agua y alcohol, ambos líquidos. El vino, que tiene agua y alcohol, ambos son líquidos. Ahí se utiliza porcentaje en volumen. Se calcula así el porcentaje en volumen, ¿no? El porcentaje en volumen de soluto sería volumen de soluto sobre volumen total, que es la solución, multiplicado por 100. Por ejemplo, en la cerveza, en la etiqueta dice porcentaje de alcohol 5% en volumen. Significa, jóvenes, que si yo conozco el volumen de la cerveza, puedo saber cuánto de alcohol hay ahí, solamente le saco el porcentaje. Si me dice 5%, le saco el 5%, ¿no? Así sería pues también para el alcohol medicinal, para los vinos y otros tipos pues de soluciones de líquido. Y el tercero es porcentaje en masa, volumen, ¿no? Esto, jóvenes, nos indica la parte en masa de soluto respecto al volumen de la solución. Es masa-volumen, ¿ah? Expresado en porcentaje. Normalmente esto se emplea para soluciones cuyo soluto sea sólido y el solvente sea líquido, ¿no? Como las soluciones de tipo jarabe, ¿no? Es agua con azúcar, sólido con líquido, ¿no? Lejías, sal con azúcar. Vinagres, ácido con agua, ¿no? La lejía es sal con agua, etc. Matemáticamente se calcula así. Porcentaje masa volumen de soluto es, arriba va masa de soluto, debajo va pues el volumen de la solución multiplicado por 100. Noten la diferencia. Porcentaje volumen es, ambos son volúmenes. Porcentaje masa, ambos son masas, ¿no? Pero porcentaje masa volumen, arriba va masa y abajo va volumen, ¿no? Multiplicado por 100. Hay otras unidades más, esto ya como complemento, que se llama partes por millón,
concentración en partes por millón, que se emplea, jóvenes, para expresar la cantidad de soluto en soluciones muy, pero muy diluidas, donde la cantidad de soluto es tan pequeñita que se debe, pues, al resultado, ¿no?, de comparación, multiplicar por 1.000.000, por eso le llaman partes por millón. Por ejemplo, si tenemos contaminación del aire, ¿no? El CO2, jóvenes, en el aire es tan pequeñito que podemos tomar un volumen enorme de aire y vamos a encontrar miligramos, ¿no?, de dióxido de carbono. Entonces, como no se puede expresar con los porcentajes, porque el porcentaje nos saldría pues 0,0001%, mejor lo expresamos pues en partes por millón. Matemáticamente esto se calcula así. Cantidad de soluto sobre cantidad de solución multiplicado por 10 a la 6, por 1.000.000. Pues se le llaman partes por millón. Bueno, aquí puedo colocar gramos de soluto, aquí gramos de solución, pero como el valor sale muy pequeñito, lo multiplico pues por 10 a la 6 para que tener un valor adecuado y hacer mis cálculos, ¿no? Mis cálculos. Por lo general, la cantidad de soluto y solución se indican en miligramos por kilogramo, en miligramos por litro, mililitro por metro cúbico, donde todas las unidades se diferencian por un factor de 1.000.000. Por ejemplo, miligramo y kilogramos se diferencian por un factor de 1.000.000. Miligramos por litro también por un factor de 1.000.000 y así. Esto ya en casos particulares, ¿no? Lo que vamos a ver, los cálculos principalmente van a ser los tres primeros que hemos dado. Lo que sí hay que recordar, jóvenes, que todas estas relaciones matemáticas se cumple esto, ¿eh? Que la masa de la solución, que es el total, es la masa del soluto más la masa del solvente, ¿no? El volumen de la solución es igual al volumen del soluto más el volumen de solvente. El total siempre es la suma de las partes. Sí, este primer capítulo, jóvenes, es relativamente largo, por eso de repente no vamos a poder desarrollar todos los ejercicios de la práctica, pero he colocado ejemplos para que se vea la aplicación y ustedes no tengan problema pues, en dar su tema, ¿no? Bien, en estas expresiones, normalmente la masa va a estar en gramos, jóvenes, y el volumen en mililitros, porque en química se opera pues así, ¿no? Masa en gramos, no utilizamos kilogramos ni miligramos, todo lo pasamos a gramos y los volúmenes van a estar en mililitros. Si están en litros o en otras unidades, lo pasamos a mililitros, salvo se indique por lo contrario, ¿no? Bien, ejemplo 3. Miren, acá. Dice, se prepara una solución disolviendo 30 gramos de alcohol, cuya densidad es, ese valor, es 0,6 gramos por mililitro, en 270 gramos de agua. Ojo que el agua está en mayor cantidad, el agua es el solvente, el soluto es el alcohol. Considerando que el agua posee densidad 1 gramo por mililitro, vamos a calcular los tres porcentajes, ¿no? Porcentaje en masa de soluto, que es el alcohol, porcentaje en volumen de alcohol y porcentaje en masa volumen de alcohol. Bien, para hallar el porcentaje en masa, yo necesito la masa del soluto y la masa total, que es la solución, y lo voy a multiplicar por 100. Ya tengo, miren, la masa del soluto. La masa de la solución sería la suma, como acá, la masa del soluto más el solvente, o sea, 30 gramos más 270 gramos, 300 gramos, ¿no? Pero para hallar el porcentaje en volumen, necesito volúmenes. No tengo volúmenes, o sea, tengo masas. Entonces, voy a convertir esas masas a volúmenes, por eso me daban la densidad, ¿no? Bien, vamos a proceder de esta manera. Como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, jóvenes, y tenemos 270 gramos de agua, esto es lo mismo que 270 mililitros. O sea, ya tenemos el volumen del solvente. Para el alcohol, en cambio, sí hay que hacer cálculo, ¿eh? Tenemos la masa y tenemos la densidad. Voy a hallar su volumen. Su volumen lo calculo así. Utilizando la densidad, el volumen es masa sobre densidad. La masa es 30 gramos, la densidad es 0,6 gramos por mililitro, ¿no? Entonces, reemplazando, sería así. Para el alcohol, 30 gramos de alcohol, su densidad es 0,6 gramos por mililitro, se cancela gramos y me sale mililitro. Ya tengo entonces, jóvenes, el volumen del alcohol y ya puedo calcular los tres porcentajes, ¿no? Sería así, primero. La masa de la solución sería masa de alcohol más la masa de agua. O sea, 30 gramos de alcohol, 230 gramos de agua, 300 gramos de solución. El volumen de la solución sería volumen de alcohol más volumen de agua. El volumen de alcohol lo he calculado ahorita, sale 50,
y el volumen del agua es lo mismo que 270, solo que le cambia mililitros, sale 320. Y con ello ya aplico las fórmulas. Miren, porcentaje en masa de alcohol, de soluto. Aquí tengo que colocar la masa de alcohol, que es 30 gramos, y aquí coloco los 300 gramos multiplicado por 100. O sea, sería 30 gramos de alcohol en 300 gramos de solución multiplicado por 100, 10%. Ahora, para el porcentaje en volumen, tengo que colocar el volumen del alcohol, que es 50, sobre el volumen total, que es 320, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, para el porcentaje en volumen sería así. Volumen de alcohol, 50, volumen total, 320, multiplicado por 100, sale 15,625. Cuando son jóvenes, soluciones alcohólicas, a esto también le llaman grados. O sea, el porcentaje en volumen también se le llama grado, ¿no? Este es de 15,6 grados. Y el otro, que es porcentaje masa-volumen, sería pues masa de alcohol, que era 30 gramos, volumen de la solución, que es 320, multiplicado por 100. 30 gramos, 320 multiplicado por 100, 9,375. Ese es el porcentaje. Recuerden entonces, para porcentaje en masa necesito dos masas. Masa de la parte, masa total. Para el porcentaje en volumen necesito dos volúmenes. Volumen del soluto, volumen total. Y porcentaje en masa-volumen necesito masa del soluto y volumen total. Pero aritméticamente ustedes lo pueden calcular más rápido, ¿no? Por ejemplo, si dicen, a ver, si hay 30 gramos y la solución es 300, eso es 10%, pues, ¿no? Es 10%, o sea. Pero por fórmula pues sería así. Ejemplo 4. Dice, se tiene 2 frascos de alcohol medicinal de 500 mililitros cada uno, conteniendo alcohol puro al 20% y al 15% respectivamente. O sea, el primer frasco es al 20%, el segundo frasco es 15%, ¿no? Dice, si se mezclan dichos frascos en uno solo de mayor volumen, ¿qué porcentaje en volumen representa el alcohol en la nueva mezcla, ¿no? Entonces, cuando yo reúna esos dos frascos, serían 500, 500, tendría 1000 mililitros. Esa es la solución final. Lo que me faltaría conocer es cuánto de alcohol habría pues en esa solución final. Lo que podemos averiguar es cuánto de alcohol había en cada solución, porque tenemos los porcentajes, y podría sumar para tener pues el total de alcohol en esa solución final, ¿no? Entonces esto sería así. En estas soluciones, el soluto es el alcohol. Sus volúmenes se determinan a partir de los porcentajes, ¿no? El primero es 20% de alcohol, entonces a esos 500 le voy a sacar el 20%. Esto sería la parte del alcohol. Y para el otro, que también es 500, le voy a sacar el 15%, y ya tendría pues cuánto de alcohol hay en cada frasco, ¿no? Entonces esto sería así. Voy a utilizar esta fórmula. Despejando, sería así, jóvenes, ¿ah? El volumen del soluto es un porcentaje del volumen de la solución. En el primer frasco, el volumen de la solución es 500, el porcentaje es 20. Acá está. Quiere decir que en el primer frasco hay 100 mililitros de alcohol. En el segundo frasco, el volumen es el mismo, pero el porcentaje es distinto, ¿no? 15 sobre 100, 75. Quiere decir, jóvenes, que cuando yo reúna los dos frascos, voy a tener 1000 mililitros de solución y en total tendría de alcohol 175, ¿no? Porque 100 vendría del primero, 75 del segundo, ¿no? Entonces decimos, al mezclar las soluciones se suman tanto los volúmenes de soluto como los volúmenes de la solución. Por lo que el nuevo porcentaje en volumen sería, pues, el siguiente valor, ¿no? Primero, en la tercera solución, que es la mezcla, el alcohol sería 100 más 75, 175. Y el total sería 500 más 500, 1000. Esta es la solución, este es el soluto. Entonces el porcentaje en volumen sería así, ¿no? ¿Cuánto de soluto hay en la solución final? 175. ¿Cuánto es el volumen de la solución final? 1000 mililitros, ¿no? Multiplicamos por 100 y eso nos sale 17,5%. Entonces, con porcentaje, jóvenes, ustedes pueden operar por fórmula, como está acá, o simplemente, pues, aritmética, ¿no? Sacar porcentaje. Último ejercicio. Ejemplo, ¿no? De esto.
Dice, se desea preparar una salmuera, para lo cual se emplean 200 gramos de cloruro de sodio. O sea, el soluto es el cloruro de sodio, porque el solvente es el agua. ¿En qué masa de agua se debe disolver la sal de tal forma de obtener una solución al 25% en masa? O sea, voy a mezclar 200 gramos de sal con cierta cantidad de agua, de tal manera, jóvenes, que el porcentaje en masa me salga 25. Bien, aquí yo conozco la masa del soluto, no conozco la masa del solvente del agua, tampoco conozco la masa de la solución, pero sé que la masa de la solución es la suma de sal más agua, ¿no? Y decimos entonces por acá, en esta solución la sal es el soluto y el agua es el solvente. Como no conozco la masa de agua, voy a asumir que su masa sea M. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? La masa del soluto yo ya lo conozco, 200 gramos. La masa de la solución, porque en porcentaje se utiliza el total, la solución, sería el soluto más el solvente, que es M. No conozco pues la masa del solvente, pero la masa de la solución es la suma. Ahora, el problema, dice, jóvenes, que este 200 gramos respecto a este total va a representar 25%, ¿no? O sea, cuando yo hago este cociente entre estas dos cantidades y lo multiplique por 100, me debe dar 25%, porque el soluto representa el 25%. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Reemplazando entonces la formulita de porcentaje en masa, esto ya se conoce, me va a salir 25, esto vale 200 gramos, y esto sería pues 200 más M, ¿no? Que es el total. Vamos a reemplazar así. Y hacemos los cálculos, ¿no? De ahí determinamos el valor. Aquí sacamos 25 ABA, sería 4, sería 800, 200 más M saldría pues 600 gramos, ¿no? 600 gramos, eso vendría a ser la respuesta. Entonces, esos jóvenes son los tipos de cálculos que se hacen con las formas químicas, perdón, formas físicas de concentración, porcentaje, ¿no? Y en los problemas va a ser sencillo porque simplemente hay que sacar porcentaje. Bien, pasemos a la práctica dirigida. Vamos a resolver algunos problemas. Ya con los ejemplos que hemos dado se complementan. Aquí hay problemas, jóvenes, de teoría y práctica. Problema teórico. A ver, problema 1. Dice, respecto a las soluciones, indicar cuántas de estas afirmaciones son correctas. Bien. Primera afirmación, las soluciones binarias se caracterizan por tener dos solventes. Falso. Toda solución, hemos dicho, tiene un solo solvente, ¿no? Un solo solvente. Segundo, dice, toda solución acuosa es líquida, pues el solvente es el agua. Eso es cierto, ¿no? Porque solución acuosa tiene agua y el solvente es el que define el aspecto de la solución. Como el agua es líquida, la solución va a ser correcta. Tercero, dice, las soluciones salinas son electrolíticas, conducen la corriente eléctrica, sí, ¿no? Porque como hay iones, porque la sal es iónico, van a conducir la electricidad. Entonces aquí la respuesta correcta sería pues la 2 y 3, ¿no? La clave sería la D. Incorrecto la primera, porque soluciones binarias tienen dos componentes. Se supone que uno es el soluto y el otro es el solvente. No hay dos solventes, ¿ah? No hay dos solventes. Las soluciones binarias son las más sencillas, pero las más difíciles a la vez de preparar. Habría que reunir solo dos componentes, ¿no? O sea, los materiales deben ser puros. Por ejemplo, yo no puedo preparar, jóvenes, una solución binaria con agua de caño y la sal pues de casa, ¿no? Porque el agua de caño ya tiene otros componentes, ¿no? Y la sal que compro pues en las tiendas también tiene varios componentes, aparte del cloruro de sodio, ¿no? No me saldría binario, o sea, binario es tener dos materiales puros y mezclarlos, ¿no? Son las soluciones más sencillas, pero a la vez las más complejas de preparar. El segundo es correcto porque las soluciones acuosas, como el solvente es el agua, ¿no? Y a condiciones ordinarias, pues el agua es líquida, la solución también será pues líquida, ¿no? La apariencia de la solución o el estado físico lo define el solvente. Y tercero, también es correcto, las sales son compuestos iónicos, solubles en agua. Al formar parte de las soluciones, las sales se separan en iones, y es por eso que las soluciones de sales conducen la corriente eléctrica. Son salinas, ¿no? Soluciones salinas, soluciones electrolíticas. Por eso, jóvenes, las gaseosas conducen la electricidad porque contienen sales, ¿ah?
el agua potable conduce la electricidad porque tiene sal. Incluso nosotros los seres humanos conducimos la electricidad porque tenemos agua y estas aguas tienen sal. 2 y 3 serían las respuestas correctas. Para el ejercicio número 2, me dan, jóvenes, 8 muestras de mezclas y me piden cuál de ellas son soluciones. Hemos dicho que las soluciones son mezclas, pero para que sean consideradas soluciones deben ser homogéneas, ¿no? Entonces yo debo buscar aquellas pues cuyos componentes reunidos formen una mezcla homogénea, ¿no? ¿Cuándo me doy cuenta, jóvenes, que no va a ser homogénea? Cuando uno de los componentes no se va a disolver en el otro, ¿no? Pueden tener la apariencia de homogénea como los coloides, pero no van a ser soluciones porque no son perfectamente homogéneas, porque hay algún componente que no se va a disolver pues completamente, ¿no? En el otro. Bien, esto sería así. A ver, para reconocer a las soluciones es necesario verificar que los solutos sean solubles en el solvente. Si hay alguno que no lo es, entonces no se tendrá pues una solución, será simplemente una mezcla heterogénea. Aquí, por ejemplo, en esta primera parte, aire. Sabemos que toda mezcla gaseosa es solución, ¿no? Entonces la primera sí es la solución porque los componentes son gases, oxígeno, nitrógeno y argón. Solución. La mayonesa, ya sabemos que la mayonesa tiene agua y aceite, entonces de hecho de ahí eso no va a ser una solución, jóvenes, ¿sabes? Porque el aceite no se disuelve en agua. La leche tiene agua, azúcar y grasas, tampoco va a ser una solución porque las grasas no se disuelven pues en el agua, ¿no? El latón, que es la lata, ¿no? Que, por la cual se hacen los envases, tiene, jóvenes, cobre y zinc. Eso sí es homogéneo. Las latas pues tienen una apariencia pues homogénea, ¿no? Uniforme. La salmuera, agua con sal, también pues es una solución porque la sal se disuelve en el agua. La niebla, neblina y las nubes son gotas de agua suspendidas en el aire. De hecho, por eso se ven compactos, ¿no? No son homogéneos. ¿Recuerdan? La niebla era un coloide de tipo aerosol, ¿no? Un líquido en un gas. No es solución. El acero lo vimos como ejemplo. Si es homogéneo, es una solución. Y el vino contiene pues agua, azúcar, alcohol. Todos son solubles, ¿no? Si el vino conteniera grasas, no sería pues soluble, ¿no? Pero los componentes del vino sí lo son. Entonces, ¿quiénes son soluciones? El aire, el latón, la salmuera, el acero y el vino. En cambio, lo que está en rojito tiene componentes que no son solubles, por lo tanto no son soluciones. Decimos acá entonces, son mezclas homogéneas, son soluciones, la A, que es el aire, la D, que es el latón, la E, que es la salmuera, la G, que es el acero, y H, que es el vino. No son soluciones la niebla, es un coloide, la leche también es un coloide, la mayonesa es un coloide, ¿no? Entonces la clave sería D. 5 de las 8 muestras son homogéneos, por lo tanto son soluciones. Bien. 3. Este es un problema, jóvenes, de solubilidad. Dice la temperatura de 80 grados centígrados, la solubilidad del cloruro de amonio es 70. O sea, S vale 70. Significa, jóvenes, que yo puedo establecer pues una proporción, ¿no? Entre soluto y solvente. Dice, determine la masa de sal, ¿no? Porque esta es una sal, cloruro de amonio, que se podrá disolver como máximo en 4 litros de agua a 80 grados centígrados. Considere que 1 gramo de agua es equivalente a 1 mililitro, ¿no? Porque la densidad del agua es 1. Entonces, decimos acá, jóvenes, que la solubilidad del cloruro de amonio a 80 grados centígrados es 70. O sea, yo establezco esta proporción, ¿verdad? Masa de soluto es a 70 y la masa de solvente es a 100. Siempre el solvente es a 100. Como me piden a mí la masa de sal soluto, yo debo tener como dato la masa del solvente, pero no tengo la masa del solvente, no tengo la masa de agua. Tengo volumen de agua, 4 litros. Entonces, eso debo pasarlo pues a masa. Y para ello me dicen pues que cada gramo de agua es 1 mililitro. Recuerden, jóvenes, que 4 litros es 4.000 mililitros. O sea que serían 4.000 gramos, ¿no? 4.000 mililitros porque cada mililitro es 1 gramo, ¿no? Entonces, se tiene 4 litros de agua,
a 80 grados centígrados equivale a 4.000 mililitros, ya a la vez 4.000 gramos. O sea, ya tendría la masa de agua y eso lo voy a reemplazar acá, porque el agua es el solvente, ¿no? Entonces, a reemplazar, hago los cálculos, ¿no? Aquí sale pues 40 por 70, sale 2.800 gramos. Significa que en 4 litros de agua puedo disolver como máximo 2.800 gramos de sal. Pero las respuestas están en kilogramos, esto hay que convertirlo a kilogramos, ¿no? 2.800 gramos es 2,8 kilogramos, ¿no? Porque cada 1.000 gramos es, en este caso, 1 kilogramo, ¿no? 2.800 gramos serían pues 2,8 kilogramos. La clave pues sería la alternativa, en este caso, D. Bien, aquí se ha corregido, jóvenes, porque estaba 2,28 creo, ¿no? 28 se ha corregido. 28 kilogramos sería pues demasiado, ¿no? Todos están decimales, ahí a revisar se pasó esta cosa. 2,8 kilogramos es la respuesta. Entonces recuerden, muchachos, cuando leen datos de solubilidad ya tenemos esta proporción. Solamente vamos a reemplazar el solvente, si es que me dan, para conocer el soluto. O si me dan el soluto, reemplazo y puedo saber cuánto de agua se va a utilizar, ¿no? Bien, problema 4. Aquí también es de solubilidad, pero vamos a ver cuánto se separa, dice, por enfriamiento, porque aquí vamos a enfriar. Dice, la solubilidad del hipoclorito de potasio a 70 grados centígrados es 30, o sea, S vale 30. Ahí puedo establecer una proporción. Y dice, y su solubilidad a 30 grados centígrados, que es menor, una temperatura menor, vale 10, S vale 10. Dos solubilidades, dos temperaturas. Determine, dice, la masa de la sal que se cristalizará al enfriar de 70 a 30 grados centígrados. Una solución saturada preparada con 200 gramos de agua. O sea, me dan la masa de agua, me dan la masa de solvente, puedo hacer los cálculos. Primero voy a averiguar cuánto se va a disolver de sal a 70 grados centígrados, luego lo voy a enfriar y voy a averiguar cuánto se va a disolver a 30, y la diferencia es lo que se va a separar porque estoy enfriando. Decimos acá entonces. Su solubilidad a 30 grados centígrados, a 70 grados centígrados es 30, ¿no? Entonces puedo establecer esta proporción, jóvenes. Soluto es a 30, solvente siempre es a 100. Y como tengo la masa de solvente, 200 gramos de agua, yo voy a reemplazar acá y voy a averiguar cuánto de soluto hay disuelto, ¿no? Reemplazo 200 acá y me sale pues que cuando estamos a 70 grados centígrados, el máximo que se puede disolver de sal es 60 gramos. Pero ahora voy a enfriar, ¿no? Y al enfriar una parte de él, se va a ir al fondo, va a empezar a solidificar y se va a separar por cristalización. La solubilidad del hipoclorito de potasio, ya cuando baje la temperatura a 30 grados centígrados, ya no vale 30 como era al inicio, sino vale 10. Ese vale 10, ¿no? Solubilidad es 10. Por lo tanto, voy a establecer esta proporción ahora. Más de soluto es a la solubilidad, como el solvente siempre es así. Como la cantidad de agua permanece constante, ¿no? Porque el agua pues no va a precipitar, no se va a separar, el agua es el solvente, la masa de agua sigue siendo 200, ¿ah? Lo que va a variar ahora es el soluto, porque una parte se va a separar. Voy a reemplazar entonces nuevamente 200 acá, despejando, me saldría pues que la masa del soluto es 40 gramos. Volvemos nuevamente. Miren, cuando estamos a 70 grados, lo máximo que puedo disolver de sal es 60 gramos. Pero cuando bajé la temperatura, ahora solo podrá disolver 40 gramos. ¿Qué ha pasado con los 20 gramos restantes? Se habrán separado, porque esos 20 gramos ya no disuelven, ¿no? El máximo a esta nueva temperatura es 40 gramos. Entonces, la cantidad de sal que se separa por enfriamiento y cristalización sería la diferencia, ¿no? Sería pues 60 gramos, que era lo que estaba disuelto al inicio, 40 gramos, que es lo que queda disuelto al enfriar, 20 gramos es lo que se ha separado por cristalización, y eso corresponde a la clave la B, clave B. Bien, problema 5. Dice, la lejía comercial es una solución acuosa de hipoclorito de sodio al 15% en masa de soluto. Me están dando porcentaje en masa, aquí voy a operar ya con los porcentajes.
Dice, si se dispone de una botella de 150 gramos de lejía, determine la masa en soluto presente. Entonces es un problema directo, ¿no? Así les puede venir en el examen de admisión, ¿no? Porque los problemas de exámenes son bastante sencillos y directos, ¿no? O sea, la solución es 150 gramos y el soluto representa el 15%. La masa del soluto sería entonces el 15% de 150 gramos. Eso sería todo, ¿no? O por fórmula, ¿no? Porque aquí el hipoclorito de sodio es el soluto, ¿eh? La lejía, que es el todo, es la solución. Entonces, aplico esta fórmula. Me piden la masa del soluto. Este porcentaje me dan, vale 15, y la masa de la solución, que es la lejía, también es dato, 150. Voy a reemplazar acá. 15 de porcentaje, 150 es total, y la masa del soluto sería 22,5 gramos, ¿no? Sería, aquí cancelamos un 0, sería 15 por 15, 225 entre 10, 22,5. La clave pues sería la. Ahora, esto utilizando fórmula, pero ustedes también, jóvenes, por aritmética lo pudieron calcular directamente, ¿no? A este 150 le saco el 15%, o sea, lo multiplico por 15 y lo divido entre 100 y el resultado pues es el mismo. Es el mismo. Aquí estamos utilizando la fórmula porque le hemos dado pues en clase. Pero en matemáticas, jóvenes, respecto al cálculo, hay diferentes formas pues de llegar a la misma respuesta. Ejercicio 6. Dice, el ácido muriático comercial, que es el ácido que usamos para limpiar, jóvenes, desinfectar los baños, es una solución acuosa de cloruro de hidrógeno al 40% en masa. Este es el soluto, ¿eh? Porque dice solución acuosa, el agua es el solvente. Quiere decir de que este ácido representa el 40% de la masa de la solución. Dice, si se dispone de una botella de 2 litros de esta solución, cuya densidad es 1,6 gramos por mililitro, determine la masa de ácido presente. O sea, me piden hallar la masa de soluto. Al igual que en el problema anterior, solo que en el problema anterior me daban la masa de la solución y yo solamente sacaba el porcentaje, ¿no? Pero aquí no tengo la masa de la solución, tengo el volumen de la solución. Este es porcentaje en masa, o sea, el soluto es el 40% de la masa total. No tengo la masa total, tengo el volumen, pero también tengo la densidad. Y como tengo volumen y densidad, puedo convertir ese volumen a masa. Y luego voy a sacar el 40%. ¿Ah? Entonces este problema sería así. El soluto de esta solución es el cloruro de hidrógeno, el cual representa el 40% de la masa de la solución. Pero no tenemos pues de datos la masa de la solución, lo que tenemos es el volumen de la solución. 2000 mililitros, o sea, 2 litros. Y también tenemos la densidad. Por lo que vamos a primero calcular la masa de la solución. Ahora, el volumen no lo voy a reemplazar 2 litros, ¿ah? 2000 mililitros, porque la densidad está en gramos por mililitro. Entonces se cumple esto, ¿no? Que la masa es densidad por volumen, ¿no? Despejando, ¿no? Porque densidad es masa sobre volumen, despejando la masa, densidad por volumen. Masa de la solución, porque el dato es de la solución. La densidad es 1,6 gramos por mililitro y el volumen es 2000 mililitros o 2 litros, ¿no? Voy a reemplazar, así, se cancela mililitro y la respuesta sale en gramos. 1,2 por 2000 sale 3200 gramos. Esa es la masa de la solución. Y el soluto representa el 40% de esa masa. O sea, yo puedo sacar directamente el 40% y tengo la respuesta, ¿no? O puedo utilizar pues la fórmula porcentaje masa. Esto es dato, 40%. Me piden esto de acá y esto vale 3200 porque ya lo he calculado, ¿no? Entonces reemplazando sería, si esto vale 40, esto es la incógnita, 3200 por 100, hago los cálculos y sale 1280 gramos. Ojo, jóvenes, que cuando leen el porcentaje dice 40%, acá se reemplaza solamente el número, ¿ah? Porque aquí ya está el porcentaje, ¿no? Solamente se reemplaza el número. No vayan a reemplazar 40% acá, porque si reemplazan 40% sería 40 sobre 100 y el resultado sería otro, ¿no? Solamente se reemplaza el número porque ya está el porcentaje. Entonces, en este caso, la clave sería pues, la alternativa. Alternativa. Entonces, hay que tener en cuenta ello, muchachos. Cuando hay un porcentaje en volumen, yo debo tener volumen total para sacar el porcentaje. Cuando hay un porcentaje en masa, como en este caso, debo tener la masa total para sacar el porcentaje. Si no tengo esos valores,
hay que calcularlos y me van a dar pues, los datos adecuados en los ejercicios. Ejercicio 7. A ver, dice, se dispone de 1 kilogramo de 1000 gramos de una solución acuosa de sacarosa, que es el azúcar de caña, al 20% en masa de soluto. Determine, dice, la masa de azúcar que se le debe adicionar a esa solución para obtener otra solución al 25% en masa de soluto. Entonces aquí vamos a agregar azúcar para subir el porcentaje. Bien, porcentajes. Bien, con la primera información, miren, yo tengo 1000 gramos y sé que el azúcar representa el 20%, puedo saber pues cuánto de azúcar había al inicio. Ahora yo voy a agregar un poquito más, no conozco el valor, y cuando agregue la masa del soluto va a aumentar, la masa de la solución también aumenta, porque la solución es el total, estamos sumando, y ese nuevo porcentaje, ¿no? Con esa cantidad que estoy agregando va a ser 25%, con ello me piden pues cuánto de azúcar se debe agregar. Bien, vamos a proceder entonces primero de esta manera, ¿no? Como se tiene la masa de la solución, que es 1000 gramos, y el porcentaje en masa de soluto, que es 20%, primero voy a averiguar cuánto de soluto hay en la solución, utilizando pues mi formulita de porcentaje, ¿no? Esto vale 20, voy a hallar la masa de azúcar, soluto, y esto es la masa de la solución, 1000 gramos, ¿no? Reemplazando la masa del soluto, sale 200 gramos. O sea, en esa primera solución hay 200 gramos de azúcar, sacarosa. Ahora, a esos 200 yo le voy a agregar un poco más para que el porcentaje suba a 25%, suba a 25%, ¿no? ¿Cuánto más? No lo sabemos, hay que calcularlo. Como no conozco el valor, voy a asumir una variable, ¿no? Voy a asumir que se agregan m gramos de soluto, de azúcar, ¿no? A la solución, de tal manera que su porcentaje en masa suba a 25%. Pero al hacer esos cambios, se van a modificar algunas cosas. Por ejemplo, la masa del soluto ya no va a ser 200, sino sería 200 más m, porque estamos agregando pues más azúcar. Y la masa de la solución ya no sería pues 1000 gramos, sino sería 1000 más m, porque también se suma, ¿no? Se suma. O sea, el agregar un componente afecta a la cantidad de ese componente y también al total. El total crece también, ¿no? Ahora, cuando yo relacione estas dos cantidades en un cociente y lo multiplique por 100, eso me va a dar 25, ¿no? Porque ahora esta cantidad de soluto de este total representa el 25%. Entonces vamos a reemplazar nuevamente pues en nuestra formulita. Esto ahora va a ser 25. Esto sería 200 más m. Esto es 100 más m, ¿no? Así queda. Bien, simplifico acá, 25 aquí 4. Este 4 sería pues 804m. Queda así, ¿no? Y ahí ya opero. Pues esto paso a restar, 3m, esto a restar, 200. M sería pues 200 entre 3, ¿no? Y eso es 66,6 gramos. Esa es la cantidad, pues, de azúcar que debo agregar para subir el porcentaje de 20 a 25%. Noten, jóvenes, que estas operaciones, la clave sería son aritméticas, ¿no? O sea, pues esta parte física, la parte química la vamos a ver en la próxima clase. Ahí sí hay que hacer análisis ya en términos químicos, ¿no? Aquí es solamente matemática, ¿no? Este es como RM o como hacen en aritmética, ¿no? En aritmética creo que llevan ese tema también de mezclas y aleaciones, ¿no? Bien, problema 8. Problema 8. Dice, las cervezas comerciales, en esencia, son soluciones acuosas de agua y etanol al 5% en volumen. O sea, las cervezas tienen alcohol y etanol al 5%. Dice, si una persona consume 6 botellas de 625 mililitros de cerveza, o sea, se toma media caja, borrachín, ¿no? ¿Qué volumen de alcohol puro ingresará a su cuerpo? ¿No? Porque supone que cuando se beben pues la cerveza, están bebiendo agua y también están bebiendo alcohol. Estarían bebiendo pues 6 botellas de 625 mililitros, sería 6 por 625 mililitros de cerveza. Todo eso va a ingresar a su cuerpo. Claro que no de un porrazo, ¿no? Va a ser por tiempo, ¿no? Pero el alcohol se va a ir sumando, ¿no? La primera botella 5%, la segunda botella 5%, la tercera botella 5%. Vamos a averiguar cuánto de alcohol ingresa pues a la sangre de esta persona. Primero, vamos a suponer que ya se consumió las 6 botellas, ¿no? Entonces, en total de cerveza consumida sería 6 por 625 mililitros, ¿no?
Eso sería 3.750 mililitros de cerveza, que es la solución. De esa solución, jóvenes, total, el 5% es el alcohol, ¿no? 5%. Entonces, yo voy a sacarle el 5% de ese total para averiguar cuánto de alcohol puro ingresó pues a su cuerpo. O pueden hacerlo por partes, ¿ah? Calculan pues el volumen de alcohol en una sola botella y luego lo multiplican por 6. El resultado va a ser el mismo, ¿no? Porque estas propiedades se mantienen constantes, son uniformes, ¿no? A menos que los porcentajes sean diferentes en cada botella. Cada botella es 5%, el otro 5%, 5%, así. Mejor calcula el total y le saco el 5%, ¿no? Entonces, utilizamos la ecuación. O de frente, ustedes le sacan a este 3.750, le sacan el 5%. Utilizamos esta fórmula. Esto vale 5%. Pongo acá 5. El volumen del soluto, que es el alcohol, lo voy a calcular. Y el volumen total, que es lo que consume la persona, es 3.750. Bien, paso esto a multiplicar, esto a dividir, esto a multiplicar, esto a dividir, y tendría pues 187,5 mililitros. ¿Qué corresponde pues a la clave B? Eso es lo que ingresa. Y 187,5 mililitros es bastante alcohol, jóvenes, en la sangre. Por eso, cuando esta persona consume esta cantidad pues de cerveza, ya está pues, ebrio, ¿no? En muchos casos ya ni se puede levantar, ¿no? Ni se puede levantar. Ojo que el alcohol, jóvenes, en la cerveza es poquito, a 5%, ¿no? O sea, si tomasen 1 litro de alcohol, o sea, 1.000 mililitros de cerveza, solamente 50 mililitros sería pues alcohol, ¿no? 5%. Los 950 mililitros restantes serían agua. O sea, básicamente están tomando agua. Pero esa cantidad de alcohol, por más pequeñita que sea, tiene un efecto pues grande en el cuerpo, ¿no? Por eso pues se embriaga. Y ni qué decir, jóvenes, del vino, que tiene 12% de alcohol, más rápido. O el pisco, que tiene 42% de alcohol, ¿no? Un solo vasito los puede marear, ¿no? Es así, el contenido pues de alcohol varía en función pues a la bebida. La cerveza pues es el que menos alcohol tiene, es más barato. La bebida de los pobres, ¿no? Más barato está porque tiene menos alcohol. Pero aún así embriaga por el volumen. Bien, hay 2 ejercicios más, ya por cuestión de tiempo lo vamos a posponer para la próxima semana, pero aquí en la diapositiva está el solucionario, ¿ah? Está el solucionario con problemas del pisco, que es lo mismo hacer porcentajes, ¿no? Aquí está la solución y la respuesta. Quiere decir que cuando ustedes descarguen a sus dispositivos esta clase en PDF, en imágenes, ahí van a tener solucionario. De todas maneras, la próxima clase lo vamos a explicar. Listo, jóvenes. Vamos a pasar a la parte del temático, que son problemas directos, ya saben, de aplicación. No se hacen preguntas complicadas aquí, solamente se evalúa pues